Bueno, acá como tendrías que continuar es pararte en uno de los nodos de tu estructura y ir planteando los signos para las fuerzas, bueno, las direcciones para las fuerzas en lo que es cada miembro. Pero tienes que tomar en cuenta lo siguiente. Cuando tú escojas un nodo para pararte ahí, considera que como máximo solamente puedes tener dos fuerzas que no conozcas. Entonces toma esto en cuenta al momento de seleccionar el orden en el que tú vas resolviendo. Yo voy a empezar aquí a resolver a partir de este nodo F. Entonces tú tomas este nodo F. ¿Por qué razón? Bueno, porque aquí tienes una cantidad que sí conoces, que es esta reacción, y tienes estas otras dos fuerzas que no conoces, que son estas dos fuerzas de estos miembros. Entonces, bueno, también te voy a explicar cómo plantear las direcciones. Tú siempre, eh, cuando pongas aquí las direcciones de las fuerzas en los miembros, colócalas de tal manera que la dirección apunte hacia afuera del nodo. Siempre, siempre, siempre hazlo de esa manera. Entonces aquí, por ejemplo, la fuerza que va desde F hasta G, la pones con esta dirección que está aquí, mira. Entonces la pones hacia, que está apuntando hacia afuera de este nodo. Igual con la otra fuerza, con la fuerza que va en este miembro que va desde F hasta E. Entonces igual colocas esta fuerza que va sobre esta dirección y desde luego que también tienes que empezar a calcular estos ángulos. ¿Cómo los calculas? Bueno, a través de trigonometría. Entonces calculas este ángulo. Bueno, eso ya te quedaría a ti pendiente de comprobarlo. Pero calculas este ángulo, te queda de 32 y luego que tengas este ángulo planteas sumatorias de fuerzas tanto en X como en Y. ¿Para qué? Para que tú puedas encontrar estas dos cantidades que son desconocidas. Entonces tú vas a encontrar F, la fuerza que va de F a G, perdón, y la fuerza que va de F a E. Entonces planteas tu suma de ecuaciones primero para X. Entonces en X te fijas en las fuerzas que estén en la dirección X y la primera, desde luego, sería la componente de esta fuerza FG sobre X. Como esta fuerza FG tiene la componente en X negativa, no se te olvide ponerle el signo negativo, que es este que está por acá. Menos FG por el coseno de 32. Entonces, de esta manera tú sacas la componente en X de esta fuerza que está por acá. Y después tienes esta otra fuerza que está actuando en X, que es FFE. Entonces, como va en el sentido negativo, pues también la pones negativa aquí en tu ecuación 1. Y bueno, la segunda ecuación sería la ecuación para la sumatoria de fuerzas en Y. Y sería FFG, pero ahora sacamos la componente en Y. Entonces, para sacar la componente en Y usas el seno del ángulo, que sería 32, seno de 32, y es positiva. Entonces, el signo de esta se va a quedar así, más FY, que es esta fuerza de reacción FY que aparece por acá, que tú ya conoces porque la sacaste en un paso anterior. Entonces resuelves estas dos ecuaciones, haces los despejes que tengas que hacer y obtienes estos dos valores. De hecho, bueno, yo te voy a enviar por ahí por WhatsApp los resultados correctos, porque yo estuve checando el libro y vi que hasta el final del libro vienen los resultados, entonces cuadran perfectamente con los resultados que están allí en el libro, nada más para que lo compruebes. Entonces te da este resultado de menos 10.064 y 8.535. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, como tú tienes esta FFG es negativa, te quedó con el signo negativo. Bueno, cuando sea este caso, entonces tú vas a decir que este miembro FFG va a estar en compresión. Esta va a ser la fuerza en el miembro y va a ser una fuerza de compresión. Y bueno, para la fuerza FFE, como quedó positiva, pues esa va a ser una fuerza de tensión.